Hola, ya hemos terminado el campo gravitatorio y ahora vamos a abordar el estudio del movimiento armónico simple. Esta unidad está dentro del temario de física de primero de bachillerato. Comenzaremos con este vídeo a abordar conceptos como el movimiento periódico, el movimiento oscilatorio, para llegar a definir correctamente el movimiento armónico simple. También deduciremos la ecuación general de dicho movimiento. En vídeos posteriores analizaremos la cinemática, dinámica y energía del movimiento armónico simple. Todos estos conocimientos nos servirán para posteriormente poder analizar el movimiento ondulatorio. Espero que el vídeo os guste y os proporcione una serie de conocimientos que profundicen en lo que ya conocéis del tema. Vamos a comenzar el estudio del movimiento armónico simple. Para ello, primero, vamos a definir lo que se entiende por movimiento periódico. Un movimiento se dice que es periódico cuando las variables que lo definen, que son la posición, la velocidad y la aceleración, adquieren los mismos valores transcurrido un intervalo de tiempo constante. A ese intervalo de tiempo lo llamamos periodo. Hay muchos ejemplos de movimiento periódico. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el movimiento del extremo de las manecillas de un reloj. Imaginemos un reloj, el movimiento de las manecillas, nos fijamos en el extremo de una de las manecillas. Por ejemplo, el minutero. Podemos representar la manecilla por este vector, esta flecha de color azul. El extremo de la flecha va a describir un movimiento circular y además va a dar una vuelta completa siempre en el mismo tiempo. En este caso, si es el minutero de un reloj, pues en 60 minutos, es decir, en una hora, realizará una vuelta completa. Las magnitudes dinámicas que van a definir el movimiento de ese extremo de la manecilla son el vector posición. Tomaremos como origen el centro de la circunferencia y el vector posición es el vector que va desde el centro de la circunferencia hasta el extremo de la manilla del reloj. La velocidad. La velocidad es un vector tangente a la trayectoria en cada punto. Bueno, pues será este vector v, la velocidad llevará esta dirección y sentido. Y la aceleración. La aceleración en este caso es la aceleración normal o centrípeta, ya que no tiene aceleración tangencial, porque el movimiento que va a llevar el extremo de la manecilla del reloj es un movimiento circular uniforme y por lo tanto el módulo de la velocidad es constante y no hay aceleración tangencial, sí que la hay normal, que es este vector que lleva la dirección del radio de la circunferencia sentido hacia el centro de la circunferencia. Bueno, pues estas magnitudes, vector, posición, velocidad y aceleración, definen dinámicamente el movimiento del extremo de la manecilla del reloj, pues transcurrido un tiempo constante, que hemos dicho, en este caso si es el minutero, pues transcurrido 60 minutos, una hora, la manecilla volverá a estar exactamente en el mismo sitio y los valores de la posición, velocidad y aceleración serán los mismos. Por lo tanto, decimos que este es un movimiento periódico. Otro movimiento periódico es el movimiento de un cuerpo suspendido de un resorte. Imaginemos un cuerpo que está suspendido de un muelle y está en esa posición de equilibrio en el estado inicial. Está en reposo. Si ahora actuamos con una fuerza externa dirigida verticalmente hacia abajo, lo que vamos a hacer es estirar el muelle, el cuerpo se va a desplazar hacia abajo. Imaginemos hasta esta posición 1. Cuando el cuerpo está en esta posición 1, debido a que hemos ejercido esta fuerza exterior, dejamos de actuar con dicha fuerza. En ese caso, la única fuerza que va a actuar es la fuerza recuperadora del resorte, que en esta posición es una fuerza vertical y hacia arriba. Esa fuerza vertical y hacia arriba va a hacer que el cuerpo se ponga en movimiento. Si instantáneamente estaba en reposo, ahora se va a poner en movimiento y se va a mover cada vez con mayor velocidad. Sobrepasará la posición de equilibrio y una vez que la sobrepase, esta fuerza recuperadora
va a cambiar de sentido, llevará sentido hacia abajo y frenará al cuerpo, de tal manera que lo irá frenando y supongamos que en la posición 2 ya se queda quieto instantáneamente, se quedará en reposo. Bien, como la fuerza recuperadora sigue existiendo, es una fuerza vertical hacia abajo, hará que el cuerpo se ponga en movimiento hacia abajo y alcanzará al final la posición 1 inicial. Y a partir de aquí se vuelve a repetir el mismo proceso, de tal manera que el cuerpo va a estar oscilando entre estas dos posiciones extremas, entre la posición 1 y la posición 2. Bien, la distancia que va a haber desde este punto que vamos a tomar como origen del sistema de referencia, el punto O, y la posición 2, esta distancia, es lo que llamaremos posteriormente amplitud del movimiento, con la letra A mayúscula. Esta distancia va a ser exactamente igual a la distancia que hay entre el origen y la posición 1. Bien, a esta posición la llamaremos menos A, de tal manera que el cuerpo oscilará entre estas dos posiciones extremas. Es un movimiento periódico, puesto que las variables dinámicas, posición, velocidad y aceleración, se van a repetir en intervalos iguales de tiempo, pero además es un movimiento oscilatorio, porque es un movimiento de vaivén en torno a esta posición de equilibrio. En el caso de que este movimiento oscilatorio fuera muy rápido, como ocurre en algunos procesos físicos, hablaríamos de movimiento vibratorio. Por último, vamos a estudiar el movimiento de un péndulo y vamos a ver que también es un movimiento periódico. Imaginemos que tenemos un péndulo. El péndulo está formado por un cuerpo al que se le ata una cuerda por un extremo y por el otro está fijo. Imaginemos, por ejemplo, que está fijo al techo de la habitación. Entonces, si no actuamos sobre el péndulo, estará en equilibrio sobre la vertical. Pero si ahora cogemos y ejercemos una fuerza y lo desplazamos, por ejemplo, a esta posición, es decir, girando un ángulo alfa, la cuerda ha girado un ángulo alfa, entonces en esta posición ya no va a estar en equilibrio, puesto que va a haber una fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo, de tal manera que cuando lo soltemos se pondrá en movimiento. Para evaluar qué fuerza es esa que actúa, podemos dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por un lado está el peso, que es una fuerza vertical y hacia abajo. Por otro actúa la tensión de la cuerda, que tira de él. Es una fuerza que lleva la dirección de la cuerda y sentido hacia el punto fijo por donde gira el péndulo. Y claro, estas dos fuerzas no se anulan entre sí. Podemos ver cuál va a ser la resultante del sistema de estas dos fuerzas. Para ello, por ejemplo, podemos descomponer el peso en dos componentes. Una componente P1 que lleve la dirección de la cuerda y otra perpendicular a ella. O sea, P1 y P2. P1 y la tensión van a ser dos fuerzas que tengan la misma dirección, el mismo módulo y sentidos contrarios. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que estas dos fuerzas, T y P1, se van a anular, pero nos va a quedar la componente 2 del peso, P2, que no se anula, es tangente al arco de circunferencia que describe el péndulo, y esta fuerza P2 va a hacer que en el momento de soltar, el cuerpo se va a poner, el péndulo se va a poner en movimiento, va a llegar a la posición de equilibrio, la va a sobrepasar, se va a seguir moviendo hacia la izquierda hasta esta posición 2. Aquí se detendrá instantáneamente. En esta posición 2, el ángulo que forma la cuerda con la vertical alfa va a ser lo mismo que el ángulo que formaba en la posición 1 la cuerda también con la vertical. Alfa y alfa son iguales. Bien, una vez que el cuerpo aquí se para instantáneamente, pues volverá hacia la posición 1, sobrepasará la posición de equilibrio, seguirá moviéndose hasta la posición 1, donde instantáneamente se pare. Y volveremos otra vez a empezar de la posición 1 y se moverá hacia la posición 2, de la posición 2 hacia la posición 1. Se trata, por lo tanto, de un movimiento periódico, puesto que el tiempo que le va a costar en
describir, en dar una oscilación completa, que es ir de 1 hasta 2 y de 2 a 1, va a ser siempre el mismo, ese tiempo va a ser el mismo. Por otro lado, también es un movimiento oscilatorio, puesto que, igual que en el caso del muelle, es un movimiento de vaivén en torno a la posición de equilibrio, que es la posición vertical. Bueno, pues con estos tres ejemplos vemos un poco qué se entiende por movimiento periódico y también por movimiento oscilatorio. Vamos a ver ahora lo que se entiende por movimiento armónico simple. Para ello vamos a analizar el siguiente caso. Imaginemos que tenemos un cuerpo que está sujeto por un extremo a un resorte, el resorte por el otro extremo está sujeto a una pared. Podemos actuar sobre el cuerpo y moverlo sobre esta superficie horizontal que supondremos sin rozamiento. En el estado inicial está en reposo, el muelle está sin estirar, está en reposo en esta posición O. Vamos ahora a ejercer una fuerza externa que va a llevar esta dirección y sentido, de tal manera que aplicando dicha fuerza el cuerpo se va a mover hacia la derecha hasta esta posición A. Bien, si en esa posición el cuerpo está en reposo, es porque actúa, además de la fuerza externa, una fuerza F que llamamos fuerza recuperadora. En el estado inicial, esta fuerza recuperadora va a ser exactamente igual que la fuerza externa, lleva la misma dirección, el mismo módulo y sentidos contrarios. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de actuar con esa fuerza. Esa fuerza desaparece. Al desaparecer, la única fuerza ahora que va a actuar es la fuerza recuperadora. Esta fuerza recuperadora va a poner en movimiento el cuerpo. El cuerpo va a moverse hacia la izquierda, va a ir aumentando progresivamente su velocidad, pasará por el punto O de equilibrio inicial, pero no se detendrá ahí, sino que seguirá moviéndose hacia la izquierda comprimiendo el resorte. Una vez que el cuerpo sobrepasa esta posición inicial de equilibrio y el resorte se empieza a comprimir, la fuerza recuperadora F cambia de sentido. Antes era una fuerza horizontal y hacia la izquierda y ahora es una fuerza horizontal y hacia la derecha. Esta fuerza recuperadora va a ir frenando el cuerpo. El cuerpo se va a ir frenando hasta que se para en la posición -A. Una vez que se ha parado instantáneamente, debido al efecto de esta fuerza recuperadora, el cuerpo se pondrá otra vez en movimiento y irá hasta la posición A. Y aquí se volverá otra vez a repetir el mismo proceso. El cuerpo se parará instantáneamente e irá hacia -A. Y el cuerpo va a estar oscilando entre estas dos posiciones extremas, entre A y -A. Vamos a llamar R el vector posición, tomando como origen el punto de equilibrio inicial. Entonces, cuando está en la posición A, el vector posición es este vector. Lleva la dirección del eje de las X, sentido hacia la derecha. Bien, la fuerza recuperadora viene determinada por la ley de Hooke, que nos dice que dicha fuerza recuperadora es directamente proporcional al vector posición, tomando como origen el centro de oscilación, que es este punto inicial de equilibrio, y de sentido contrario a él, es decir, el vector R, su sentido es hacia la derecha, mientras que la fuerza recuperadora, el sentido es hacia la izquierda. Esta K es la constante recuperadora del resorte. Bien, cuando él está en la posición -A, esta fuerza recuperadora también tiene esa misma forma matemática que hemos visto antes, -K por R. Ahora el vector posición es este vector, va desde O a -A. Lleva por lo tanto sentido hacia la izquierda, mientras que ahora la fuerza recuperadora lleva sentido hacia la derecha. Por lo tanto lleva esta misma forma matemática que en el caso anterior.
Bien, como el sistema se mueve en un eje coordenado, que es el eje de las x, también podemos poner esta expresión como menos kx. X es la distancia desde el origen o centro de oscilación a menos a, y y, que es el vector unitario en el eje x. Bueno, pues cuando un cuerpo se mueve de la forma que lo hace este, es decir, un movimiento de vaivén en torno hacia un centro de oscilación, que es la posición de equilibrio, lo hace sobre la línea recta y además la fuerza recuperadora, que es la que hace moverse al cuerpo de esta forma, es directamente proporcional al vector posición R, tomando como origen el centro de oscilación y de sentido contrario a él, cuando se cumplen todas estas características, se dice que se trata de un movimiento armónico simple. Una definición precisa del movimiento armónico simple es la siguiente. El movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio entre dos posiciones extremas de un cuerpo que describe una trayectoria recta y está sometido a una fuerza recuperadora directamente proporcional al vector posición, con origen en el centro de oscilación o de equilibrio y de sentido contrario a este. De los ejemplos que hemos visto anteriormente de movimientos periódicos, el que hace referencia al movimiento de un cuerpo suspendido de un resorte, entra dentro de lo que consideramos movimiento armónico simple, ya que es un movimiento oscilatorio de vaivén en torno a la posición de equilibrio, y la trayectoria es una trayectoria recta y la fuerza recuperadora pues es directamente proporcional al vector posición y de sentido contrario a este. Otro ejemplo es el que hemos visto del péndulo. En el caso del péndulo se cumplen todas las condiciones de lo que es el movimiento armónico simple, excepto que la trayectoria no es una trayectoria recta, sino que es una trayectoria curva, es un arco de circunferencia. Lo que ocurre es que si la oscilación entre las dos posiciones extremas respecto de la posición de equilibrio es una oscilación donde este ángulo alfa es muy pequeñito, prácticamente la oscilación puede considerarse como que se realiza en una trayectoria recta. La fuerza recuperadora también es directamente proporcional al vector posición y de sentido contrario a este, y lo dicho, para oscilaciones con un ángulo muy pequeño prácticamente es una línea recta y podremos considerarlo movimiento armónico simple. Vamos a estudiar ahora las magnitudes que sirven para caracterizar el movimiento armónico simple. Imaginemos que tenemos una partícula que lleva un movimiento armónico simple, es decir, un movimiento de vaivén entre estas dos posiciones extremas, entre A y menos A. Vamos a ver qué se entiende por vibración u oscilación. Es la distancia total recorrida por la partícula en un movimiento completo de vaivén. Es decir, imaginemos que la partícula parte inicialmente de la posición A, se desplaza hacia menos A y después de menos A a A. Ese es el movimiento completo, eso es una oscilación completa. Pues la distancia recorrida es lo que llamamos vibración u oscilación. Centro de oscilación es este punto, es el punto medio entre las dos posiciones extremas, es decir, es el punto de equilibrio. Elongación X. Bueno, como la partícula se va a mover con un movimiento rectilíneo, vamos a considerar un único eje coordenado, el eje X. El centro de oscilación lo tomaremos como origen de dicho sistema. Bueno, pues la elongación X es la magnitud que nos dice en todo momento, en cualquier instante, cuál es la posición de la partícula. Es decir, es la distancia entre el centro de oscilación
el origen, el sistema de referencia y la posición de la partícula. Por lo tanto, el valor de x puede ser positivo o negativo. Todos los valores de x cuando la partícula está a la derecha del centro de oscilación serán positivos, y todos los valores de x cuando la partícula esté a la izquierda del centro de oscilación serán negativos. Amplitud. La amplitud es la elongación máxima, es decir, la partícula se va a mover entre estas dos posiciones extremas, hemos dicho, entre A y menos A. Bueno, pues la distancia entre el centro de oscilación y la posición A, que es exactamente igual a la distancia entre el centro de oscilación y menos A, esta distancia en valor absoluto es lo que llamamos amplitud de la oscilación. Periodo T. El periodo T es el tiempo que le cuesta a la partícula en realizar una oscilación completa. Es decir, si, como hemos dicho antes, la partícula parte inicialmente de la posición A, va hasta menos A y vuelve otra vez hasta A, el tiempo total empleado en ese movimiento es lo que llamamos periodo T. Frecuencia F. Es una magnitud que nos mide el número de oscilaciones que se producen en la unidad de tiempo. Es decir, la unidad de tiempo es un segundo, pues la frecuencia será el número de oscilaciones completas que ha realizado la partícula en ese segundo. Hay una relación entre el periodo y la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. La unidad en que se mide es el hercio. Un hercio es una oscilación por segundo y dimensionalmente pues es un segundo a la menos 1. Y por último, la pulsación, omega. La pulsación nos dice el número de periodos que hay contenidos en 2π unidades de tiempo. Es decir, que si consideramos 2π segundos, lo dividimos para el valor de un periodo, pues esa magnitud es la pulsación. De tal manera que matemáticamente la pulsación es 2π por la frecuencia. También podríamos ponerlo 2π partido por el periodo. La unidad en la que se mide la pulsación es radianes partido por segundo o, lo que es lo mismo, radianes por segundo a la menos 1. Vamos ahora a deducir la ecuación fundamental del movimiento armónico simple. Para ello nos vamos a apoyar en el movimiento de una partícula que lleva un movimiento circular uniforme. Vamos a estudiar cómo es ese movimiento y para ello vamos a tomar como sistema de referencia, puesto que es un problema en el plano, el sistema de ejes coordenados x e y que se cortan justo en el centro de la circunferencia. Es decir, aquí tomaremos el origen de coordenadas. Para la medida de ángulos, como phi sub 0, vamos a tomar como origen el semieje positivo de las x. Y entonces, por ejemplo, cuando el cuerpo está en esta posición, en el instante t sub 0, posición p sub 0, la posición angular es la que forma la recta que une el cuerpo con el centro de la circunferencia, es decir, este radio, con el semieje positivo de las x, phi sub 0. Phi sub 0 es la posición angular en el instante t sub 0. Vamos a suponer que el cuerpo se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. Transcurrido un intervalo de tiempo, ahora el cuerpo se va a encontrar en la posición P. Es decir, el instante t cualquiera va a estar en la posición P. Ahora la posición angular es phi. Bueno, pues vamos a ver cómo es el movimiento de proyección de la partícula que se está moviendo con movimiento circular uniforme, la proyección de ese movimiento sobre el eje de las x. Es decir, sobre el diámetro de la circunferencia, en este caso, el eje de las x. Cuando el cuerpo está en la posición p sub 0, la proyección la trazamos trazando una línea perpendicular desde el cuerpo a el eje de las x. Bien, x sub 0 va a ser la distancia
que va a haber desde el origen de coordenadas al punto donde está la proyección de la partícula en el eje. Cuando el cuerpo está en la posición P, de la misma manera trazamos la proyección, trazamos una línea perpendicular al eje X y en este caso la distancia a la cual se va a encontrar la proyección será la distancia entre el origen de coordenadas y dicha proyección, que es X. Bueno, podemos ver y podemos intuir que conforme la partícula se va moviendo con movimiento circular uniforme, el movimiento del punto proyección de la partícula sobre el eje X, lo que va a ser es un movimiento de vaivén entre estas dos posiciones extremas, entre la posición A y la posición menos A. Cuando da una vuelta completa a la circunferencia, el punto proyección ha realizado un movimiento completo de vaivén. Llega hasta la posición extrema y vuelve. De tal manera que, por lo tanto, podemos considerar que el movimiento proyección de la partícula sobre el eje de las X es un movimiento armónico simple, porque es un movimiento rectilíneo, un movimiento de vaivén en torno a una posición de equilibrio que es justo el origen del sistema de referencia. Bueno, pues apoyándonos en eso, vamos a ver cómo a partir de aquí podemos deducir la ecuación de ese movimiento armónico simple. Deducir la ecuación del movimiento armónico simple será encontrar la ecuación de la elongación X en función del tiempo, lo que llamamos ecuación del movimiento. Bien, vamos a centrarnos en este triángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Phi es la posición angular cuando el cuerpo se encuentra en la posición P, pues por trigonometría, coseno de phi será el cateto contiguo, que es esta distancia, que es la elongación, es decir, la distancia de la proyección respecto del origen de coordenadas, X, partido por esta distancia, que es el radio de la circunferencia, que es justo la amplitud de ese movimiento armónico simple. Por lo tanto, coseno de phi es X partido por A. Despejamos X y será A coseno de phi. Bien, vamos a analizar otra magnitud que es la velocidad angular. Como se trata el cuerpo, lo que lleva es un movimiento circular uniforme, pues la velocidad angular se define como el ángulo girado en la unidad de tiempo. Es decir, el cociente entre el ángulo que ha girado en un determinado intervalo de tiempo y el propio intervalo de tiempo. Si consideramos que se mueve entre el instante t sub 0 y el instante t, el ángulo que habrá girado entre esos dos instantes será incremento de phi, que será la diferencia entre phi y phi sub 0. Este ángulo lo ha girado en un intervalo de tiempo que será t menos t sub 0. Bueno, pues en esta ecuación, para el cálculo de la velocidad angular, esto será igual a phi menos phi sub 0 partido por t menos t sub 0. El valor de la velocidad angular, como se trata de un movimiento circular uniforme, es un valor constante. Bien, despejando phi menos phi sub 0 de esta ecuación, nos quedará que phi menos phi sub 0 es omega, la velocidad angular, por el intervalo de tiempo t menos t sub 0. Bien, de aquí podemos despejar phi, es decir, la posición angular en función del tiempo, que será igual a la posición angular inicial más la velocidad angular omega por el intervalo de tiempo t menos t sub 0. Bien, vamos a suponer que ponemos el cronómetro a 0 cuando empezamos a estudiar el movimiento. Eso es lo mismo que decir que t sub 0 es 0. En cuyo caso, esta ecuación
se nos simplifica y nos queda que la posición angular phi será la posición angular inicial phi sub 0 más omega, la velocidad angular, por el tiempo t. Bueno, pues vamos a poner esta expresión que hemos obtenido, la que nos da la posición angular en función del tiempo, y la vamos a introducir en la ecuación que teníamos al principio de la elongación. Así, x, que es a coseno de phi, será a coseno de omega t más phi sub 0. Bien, ahora vamos a aprovechar una propiedad trigonométrica, y es que el coseno de un ángulo, cualquiera, coseno de phi, es igual al seno de dicho ángulo más pi medio radianes. De tal manera que entonces esta ecuación nos puede quedar, en vez de en función del coseno, en función del seno. A seno de omega t, que es esto, más phi sub 0, que es phi sub 0 más pi medio. Bien, de esta forma, teniendo en cuenta que tanto phi sub 0 como pi medios son valores constantes, pues podemos llamar a phi sub 0' la suma de phi sub 0 más pi medio. Será otra constante, con lo cual nos queda que la elongación x será a seno de omega t más una constante que será phi sub 0'. Veremos ahora que esta constante es la constante de fase. De tal manera que entonces podemos poner la ecuación del movimiento, la ecuación que llamamos fundamental del movimiento armónico simple, en función seno. A seno de omega t más phi sub 0'. Podemos ponerla en función seno o también podemos ponerla, como nos había salido al principio, en función coseno. La única diferencia es la fase inicial o constante de fase. Habitualmente se trabaja más en función de la función seno. Por eso hemos hecho esta transformación, pero igual podríamos haberla hecho en función del coseno. Lo único que va a variar es la constante de fase. Nosotros hemos hecho la proyección del movimiento circular sobre el eje de las X. Si en vez de hacer esa proyección sobre el eje de las X lo hubiéramos hecho sobre el eje de las Y, nos hubiera salido directamente función seno. Pero visualmente es mejor hacerlo así porque se entiende mejor. Bueno, vamos a analizar un poquito más esta ecuación. Bueno, partimos de lo de antes y hemos visto entonces que la ecuación del movimiento viene matemáticamente representada de esta manera. X igual a seno de omega t más phi sub 0. Bien, phi sub 0 es lo que llamamos la fase inicial o constante de fase. Se mide en el sistema internacional en radianes. Omega t más phi sub 0, que es lo que tenemos ahí entre paréntesis, es lo que llamamos fase o ángulo de fase. También se mide en radianes, es la suma de dos ángulos. Esto es un ángulo y esto es otro ángulo. A es la amplitud del movimiento armónico simple, que en el sistema internacional la medimos en metros. Hemos dicho que la proyección sobre el eje de las X es un movimiento armónico simple cuyas posiciones extremas de movimiento pues es A, que equivale al radio, y menos A. O sea, es la amplitud del movimiento. X es la elongación, es decir, en un instante cualquiera la proyección de la partícula sobre el eje de las X está en una posición cualquiera X. Pues X es la elongación, o sea, la distancia respecto del origen de coordenadas. Y omega, que es la magnitud que hemos extraído del movimiento circular uniforme, que era la velocidad angular, en el movimiento armónico simple la llamamos omega pulsación o frecuencia angular, que se mide en el sistema internacional en radianes por segundo.
De esta manera diremos que una partícula describe un movimiento armónico simple sobre el eje X cuando la elongación, es decir, la distancia de la partícula al centro de oscilación, es decir, la coordenada de posición, es una función sinusoidal respecto del tiempo. Vamos ahora a hacer la representación gráfica de la elongación en función del tiempo. La ecuación de la elongación ya sabemos que es x igual a seno de omega t más phi sub 0. Vamos a representarla en el caso más sencillo, que es aquel en el que la fase inicial phi sub 0 es 0, cuyo caso la ecuación nos dará x igual a seno de omega t. Bueno, esta es la función que vamos a representar. Para ello vamos a construirnos una tabla como esta, en donde vamos a ir poniendo distintos instantes de tiempo en segundos. Calcularemos omega t, que es la fase en ese instante, en radianes, y la elongación x en metros. Con los datos de la tabla construiremos esta gráfica, donde en el eje de abscisas hemos dibujado el tiempo y en el eje de ordenadas está la elongación. A y menos a son los dos valores extremos entre los cuales va a oscilar la partícula. Como se trata de una función sinusoidal, sabemos la forma matemática que tiene. Para poderlo dibujar basta simplemente con una serie de instantes de tiempo. Los instantes que vamos a considerar son t igual a 0, t igual a t cuartos, es decir, la cuarta parte del periodo, t medios, 3t cuartos y t. Estos son los valores, por lo tanto, del tiempo a considerar. Entonces vamos ahora a calcular para cada instante la fase y el valor de la elongación. Antes de ello vamos a poner la ecuación de la elongación de otra forma. X es igual a seno de omega t. Sabemos que omega, la pulsación, es 2pi por la frecuencia. También sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, por lo tanto lo podemos poner como 2pi partido por el periodo. Si llevamos esta expresión a la ecuación, nos quedará a seno de omega partido por el periodo y por el tiempo t. Bueno, pues de esta forma es más fácil hacer el cálculo. Vamos a ello. Para t igual a 0, omega t será 2pi partido por el periodo y por 0. Por lo tanto, 0. Pondremos aquí en la tabla el valor de la fase, que es 0. Bien, por lo tanto, x será a seno de 0, el seno de 0 es 0 y por lo tanto la elongación será x igual a 0. Lo reflejamos en la tabla. Vamos con otro instante de tiempo. Para t igual a un cuarto de periodo, la fase omega t será 2pi partido por el periodo por t cuartos. Este t en el numerador y este t en el denominador se nos van a ir y por lo tanto nos quedará que la fase omega t es pi medios. Lo ponemos en la tabla. Con lo cual, la elongación x es a seno de pi medios. El seno de pi medios es la unidad, por lo tanto la elongación será a, la amplitud. Para t igual a t medios, la mitad del periodo, la fase omega t será 2pi partido por el periodo y por t medios. Igual que antes, este t en el numerador y este t en el denominador se nos van. Nos quedará que la fase omega t es pi, con lo cual x será a seno de pi. El seno de pi es 0, por lo tanto la elongación será 0. Lo ponemos en la tabla. Para t igual a 3 cuartos del periodo, la fase omega t será 2pi partido por el periodo y por 3t cuartos. Este t en el numerador y este t en el denominador se nos vuelve a ir y nos quedará 3 pi medios. La fase es 3 pi medios. Con lo cual, la elongación x será a seno de 3 pi medios. El seno de 3 pi medios es menos 1, con lo cual la elongación será menos a. Lo ponemos en la tabla. Ya no nos queda más que el instante t igual al periodo.
La fase será 2pi partido por el periodo y por t. El t numerador y denominador se nos va y nos queda 2pi. Con lo cual la elongación es x igual a a seno de 2pi. Seno de 2pi es 0 y por lo tanto 0. Bueno, pues ya tenemos la tabla completa. Con los valores de esta tabla vamos a ver cómo podemos dibujar la función. Para ello vamos a primero dibujar estas líneas auxiliares, porque el valor de la elongación va a oscilar entre estos dos valores extremos, a y menos a. Vamos a señalar los puntos en la gráfica, los puntos de la tabla. En el instante t igual a 0, x es 0. Pues es este punto, está justo en el origen. Para t igual a un cuarto de periodo, x es igual a a. T igual a un cuarto de periodo, trazamos la línea auxiliar, nos da este punto. Para x igual a t medios, nos da x igual a 0. Es este punto de aquí. Para t igual a 3 cuartos de periodo, x es igual a menos a. Trazamos la línea auxiliar y nos dará este punto. Bueno, pues nos queda ya un único punto que es para t igual al periodo, donde x es 0. Nos queda este punto. Bueno, pues con estos puntos en rojo que tenemos aquí señalados, podemos dibujar la función. Sabemos cómo es la forma matemática, hemos dicho, de una función sinusoidal. En este caso, una función seno. La dibujamos y nos da esta gráfica que hemos puesto en rojo. En esta gráfica podemos ver que, considerando que la fase inicial phi sub 0 es 0, la partícula empieza su movimiento en el centro de oscilación. Conforme va pasando el tiempo, se va moviendo según el semieje positivo de las x, de tal manera que cuando ha transcurrido un cuarto de periodo se encuentra en un extremo, en la posición x igual a. A partir de ahí retrocede, vuelve otra vez hacia el centro de oscilación, de tal manera que cuando ha transcurrido medio periodo se encuentra en el centro de oscilación. A partir de ahí sigue transcurriendo el tiempo y se moverá según el semieje negativo de las x, de tal forma que cuando han transcurrido 3 cuartos de periodo se encuentra en el otro extremo, que es en x igual a menos a. A partir de aquí la partícula vuelve otra vez hacia el centro de oscilación y cuando ha transcurrido un tiempo igual al periodo estará en el centro de oscilación, con lo cual habrá descrito una oscilación completa, de ida y vuelta al mismo lugar. Podríamos prolongar esta gráfica y nos quedaría una forma de este tipo. Bien, en este gráfico también podemos dibujar cómo va variando la fase en función del tiempo. Bueno, lo tenemos aquí con estos datos que hemos obtenido en la tabla. En el instante 0, t igual a 0, la fase es 0. En el instante t cuartos la fase es pi medios, en el instante t medios la fase es pi, en el instante 3 cuartos de t es 3 pi medios y cuando pasa un tiempo igual al periodo es 2 pi. Es decir, que cuando ha realizado una oscilación completa, la fase ha aumentado en 2 pi radianes. Por último, vamos a calcular la expresión matemática del periodo y la frecuencia en el movimiento armónico simple. Para ello hay que tener en cuenta que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico. La expresión matemática que nos da la elongación en función del tiempo es una función sinusoidal, en este caso una función seno, que es una función periódica. De tal manera que el valor de la elongación se irá repitiendo en el tiempo en intervalos iguales. A ese intervalo de tiempo es el periodo. O dicho de otra manera, si en el instante inicial t igual a 0 la elongación es a seno de phi sub 0, el valor de la elongación x se va a repetir, va a tener el mismo valor transcurrido un tiempo igual al periodo. Por lo tanto, a seno de phi sub 0 será igual a seno de omega por el valor del periodo más phi sub 0.
En ese tiempo transcurrido, en este caso ha transcurrido un periodo t, hemos visto en la representación gráfica que la fase aumenta 2π radianes. Es decir, si en el instante inicial t igual a 0 la fase era phi sub 0, transcurrido un tiempo igual al periodo, la fase será 2π más phi sub 0. Bien, por lo tanto, si comparamos esta expresión matemática con esta otra, vemos que la fase en la primera de ellas, omega por el periodo más phi sub 0, tiene que ser igual a, en la segunda, 2π más phi sub 0. Es lo que tenemos aquí. Omega por el periodo más phi sub 0 es 2π más phi sub 0. Con lo cual, podemos eliminar phi sub 0, que lo tenemos en los dos miembros de la igualdad, y nos quedará que la pulsación omega por el periodo t es igual a 2π. Despejando el periodo, nos queda que es 2π partido por la pulsación. También lo que es equivalente es que la pulsación, despejándolo de aquí, es 2π partido por el periodo. Y puesto que la frecuencia es la inversa del periodo, pues también podemos poner que la pulsación omega es 2π por la frecuencia F. Lo que podemos ver de esta expresión que nos da el periodo es que en esta expresión no está la amplitud del movimiento. Por lo tanto, el periodo es independiente de la amplitud del movimiento armónico simple. Bueno, pues con todo esto, la ecuación que nos da la elongación en función del tiempo la podemos poner de varias formas diferentes. La podemos poner así, como ya hemos visto, x igual a seno la pulsación omega t más la fase inicial phi sub 0, pero también podemos ponerla de esta manera. Es decir, que la pulsación omega es 2π partido por el periodo t, pues será a seno de 2π partido por el periodo t más phi sub 0. Y también podemos ponerla como 2π la frecuencia por el tiempo más phi sub 0. Es decir, de estas tres formas distintas podemos expresar la elongación en función del tiempo. Bueno, pues con esto hemos terminado la primera parte de la teoría del movimiento armónico simple.